En un vasto desierto donde la arena susurra secretos olvidados, la figura de Balaam se erguía como un destello en la penumbra del destino. Era un hombre con un don, un vínculo sutil con lo divino, y su corazón, aunque a veces titubeante, se movía al compás de la voluntad de Dios. Balac, rey de Moab, lo había llamado, deseando que la oscuridad de la maldición cayera sobre el pueblo de Israel. Pero en un rincón del alma de Balaam, una luz se encendía, un recordatorio de la grandeza del pueblo al que debía bendecir. Así comenzaba un diálogo entre lo sagrado y lo terrenal, donde cada palabra y cada mirada podrían cambiar el rumbo de la historia, mostrando que la voz de Dios siempre resuena por encima de los deseos humanos. En Números capítulo 22 al 24 se relata lo siguiente. Los israelitas prosiguieron su camino, estableciendo su campamento en el valle de Moab, justo al este del río Jordán, en la mirada atenta de Jericó. Allí, el rey Balac, hijo de Zipe, observaba desde su trono, angustiado. El temor se apoderó de él y de su pueblo al enterarse de las hazañas de los israelitas, quienes habían arrasado con los amorreos como el fuego consume la paja seca. Junto a él, los líderes de Moab llamaron a los jefes madianitas, compartiendo su angustia con palabras llenas de inquietud. Este pueblo que escapó de Egipto es vasto y poderoso. Pronto devorará nuestras tierras como las vacas se llevan el pasto del campo. En medio de esta agitación se encontraba Balaam, hijo de Bie, un hombre de renombre que habitaba en Pite, junto al caudaloso río Eufrates. Balac, desesperado, envió mensajeros a buscarlo, llevando consigo una oferta que prometía riquezas y poder. Un pueblo inmenso ha acampado en nuestros alrededores. Ven, por favor, y maldícelos. Tu bendición es de gran peso, y yo sé que, al bendecir, bendices, y al maldecir, maldices, decía el rey, en busca de un atisbo de esperanza. Los mensajeros, colmados de oro y plata, llegaron ante Balaam, quien, con la mente alerta, les respondió: «Quédense esta noche, y mañana sabré lo que Dios desea de mí». Aquella noche, Dios se le apareció, inquiriendo con voz autoritaria: «¿Quiénes son estos hombres que están contigo?». Balaam, con sinceridad, explicó la situación. Entonces, Dios le ordenó: «No vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito». A la mañana siguiente, Balaam, con el rostro triste, devolvió un mensaje a los mensajeros: «Regresen a su tierra, pues Dios no me permite ir con ustedes». Ante esta negativa, los líderes de Moab regresaron a Balac con malas noticias. Pero el rey, no rendido, envió a un grupo más numeroso de los príncipes más importantes. «No te resistas», insistieron, «si maldices a este pueblo, tendrás todo lo que desees». A pesar de las promesas, Balaam respondió: «Aunque Balac me ofrezca su palacio repleto de oro y plata, no puedo desobedecer a Dios». Al caer la noche, una vez más, los mensajeros se quedaron. Y esa noche, Dios le dijo a Balaam: «Si insisten en que vayas, ve, pero solo dirás lo que yo te ordene». Al amanecer, Balaam se preparó, ensilló su burra y se unió a los príncipes de Moab. Sin embargo, la ira de Dios se encendió contra él, pues su corazón parecía inclinado a la codicia. En su camino, el ángel de Dios se interpuso. La burra, al ver la presencia divina con espada desenvainada, se desvió, buscando la salvación. Balaam, en su cólera, golpeó a la burra, incapaz de ver la verdad que ella percibía. Así, el ángel se colocó en un camino estrecho, entre muros de piedra, donde la burra, atemorizada, aplastó el pie de Balaam contra la roca. «Otra vez le golpeaste», pensó él, mientras la burra, exhausta, se arrojaba al suelo, incapaz de seguir. La rabia de Balaam creció hasta el infinito, y golpeó a su fiel compañera con furia. En aquel instante, Dios otorgó a la burra la capacidad de hablar. «¿Qué te he hecho para que me golpees 3 veces?» La respuesta de Balaam fue llena de desdén. «Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo». Sin embargo, la burra, firme en su esencia, replicó: «Soy tu burra. ¿Acaso he sido desleal contigo alguna vez?». La verdad surgió en el aire, y Balaam, sorprendido, reconoció su error. En ese momento, Dios le permitió ver al ángel, y cayó de rodillas, tocando el suelo con su frente. El ángel, con voz solemne, le dijo: «¿Por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien cerró el camino ante ti, pues tu viaje no es recto ante mis ojos». Balaam, abrumado por la revelación, respondió: «Perdóname, Señor, volveré atrás si así lo deseas». El ángel le indicó que continuara, pero solo diría lo que Dios le dictara. Así, Balaam, con el corazón dividido,
siguió a los jefes que Balac había enviado. Al enterarse Balac de su llegada, salió a su encuentro, reprochándole su tardanza. ¿Por qué no viniste cuando te llamé? ¿Acaso pensaste que no te daría lo que ofrecí? Balaam, en su honestidad, respondió: aquí estoy, pero solo diré lo que Dios me ordene. Entonces, Balac condujo a Balaam a Kiriat Huzot, donde presentó ofrendas a Dios, celebrando un banquete en honor al profeta. Al día siguiente, Balac llevó a Balaam a Bamot Baal, desde donde podían avistar el campamento de los israelitas, la multitud bendita que había desatado su destino. Entonces, Balaam se dirigió a Balac con la seriedad de un mensajero divino. Levanta aquí 7 altares, y en ellos ofreceré 7 toros y 7 carneros como ofrenda a Dios. Con fervor, Balac siguió la instrucción de aquel profeta extraño, erigiendo altares en el suelo sagrado. Los dos, con manos firmes, sacrificaron a los animales, un toro y un carnero en cada altar, la sangre manando como testigo de su pacto. «Quédate aquí», dijo Balaam, con un tono que cargaba la anticipación del encuentro sagrado. «Debo esperar a que Dios venga a mí y me indique lo que he de hacer». En un momento de introspección, se retiró a un lugar alto y solitario, donde las nubes parecían rozar su frente. Allí, mientras la naturaleza guardaba un silencio reverente, Dios se le apareció. «He presentado como ofrenda en tu honor 7 toros y 7 carneros en 7 altares que mandé a construir», declaró Balaam con reverencia, su corazón latiendo con la certeza de su misión. Entonces, Dios le dio un mensaje claro y resonante. «Regresa a donde está Balac y repite el mensaje que te he dado». Con determinación, Balaam descendió del lugar elevado y se encontró con Balac y los jefes de Moab que aguardaban, ansiosos por el mensaje divino. Balaam, alzando la voz como un cantor de alabanzas, comenzó su canto. «Balac, rey de Moab, me trajo de los cerros de Arabia, para maldecir a los israelitas y condenarlos. Pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Desde lo más alto de las montañas contemplo a ese pueblo especial. Sí, desde las alturas contemplo a ese pueblo obediente. Los israelitas son gente buena. No hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz. Ojalá llegue a ser como ellos». Al oír esta inesperada proclamación, Balac sintió que el aire se le escapaba. Se quejó, indignado, al profeta: «¿Qué te pasa? Te traje para que maldigas a mis enemigos, y has hecho todo lo contrario». Balaam, firme en su convicción, respondió: «Yo solo puedo decir lo que Dios me manda». Pero Balac, cada vez más desesperado, sugirió: «Ven conmigo, te llevaré a otro lugar. Quizá te animes a maldecir a ese pueblo si solo ves a un grupo pequeño». Así, Balac condujo a Balaam al campo de Sofim, en la cima del monte Pisga. Allí, una vez más, construyeron 7 altares y ofrecieron 7 toros y 7 carneros. Balaam, obedeciendo la voz divina, repitió las palabras de Dios. Dios no es como los humanos, que mienten y cambian de parecer. Si Dios promete, cumple. Si Dios bendice, nadie puede maldecir. El pueblo de Israel no tiene maldad. Dios está con ellos. ¿Cómo voy a maldecirlos si Dios no ha dejado de bendecirlos? Míralos. El pueblo de Israel es como un león que se levanta, como un león poderoso que, aunque duerme, siempre está alerta. Si no vas a maldecirlos, al menos no los bendigas». Sin embargo, Balaam, inmutable, replicó: «Ya te dije que solo puedo decir lo que Dios me ordena». Con el alma rota, Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, desde donde se veía todo el campamento de Israel. Allí, Balaam alzó la mirada hacia el cielo, esperando una señal, y Dios, fiel a su pacto, bendijo nuevamente al pueblo. «Qué hermosas son tus tiendas, Jacob, qué bellas son tus moradas, Israel, como los ríos que se extienden por los valles, como los jardines junto a los ríos, como los cedros junto a las aguas. Dios los ha sacado de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. No hay magia ni hechicería que valga contra ellos». Al final, Balaam cerró sus ojos y con el corazón lleno de la voluntad divina dijo: «Ojalá me quede el consuelo de morir como ellos, en paz con Dios». Balac, furioso, se despidió de Balaam sin darle ninguna recompensa. El aire pesado en las colinas se llenó del eco de la ira de Balac, resonando como un trueno en un cielo despejado. Sus manos, antes abiertas en señal de promesa y riqueza, ahora se cerraban en puños impotentes. Aquel que había sido su última esperanza de someter al pueblo de Israel se había convertido en un inesperado instrumento de bendición. Balac, con los labios tensos, miró a Balaam con ojos llenos de frustración. «Vete de mi lado», exclamó el rey, agitando los brazos en señal de desdén. «Huye a tu lugar. Te había prometido grandes riquezas,
pero el Señor te ha negado cualquier recompensa. Balaam, con la serenidad de quien había visto más allá de lo que los ojos humanos podían alcanzar, no se inmutó ante la furia del rey. Su rostro reflejaba una comprensión profunda, como si en sus palabras residiera un eco de lo que vendría, más allá de las riquezas terrenales. Con una voz suave pero firme, se dirigió a Balac por última vez. Ya te advertí que, aunque me ofrecieras todo el oro y la plata de tu palacio, no podría desobedecer la palabra del Señor. No puedo ir más allá de lo que Él me ha mandado. Pero ahora, antes de partir, te revelaré lo que hará este pueblo con los tuyos en los días venideros. El rostro de Balac se tensó al escuchar estas palabras. Se había resignado a perder su oportunidad de maldecir a los israelitas, pero ahora Balaam, aquel hombre misterioso cuya conexión con lo divino parecía incuestionable, le anunciaba algo aún más inquietante: el destino de su propio reino. Balaam, elevado por la presencia divina que lo guiaba, comenzó a pronunciar su cuarta y última profecía, una visión que trascendía el presente, que se extendía como un horizonte lejano. Sus ojos, ahora llenos de una luz interna, miraban más allá de las colinas, más allá del campamento de Israel, más allá de los reinos que ahora dominaban el mundo. Como un río que fluía desde el pasado hacia el futuro, su voz resonaba con una cadencia casi hipnótica. Veo algo que aún no sucede, un brillo distante, una estrella que se alza desde Jacob, un cetro que surge de Israel. Este aplastará a Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Edom será conquistado, y Seir será poseído por sus enemigos, mientras Israel se fortalece. Un gobernante se levantará en Jacob y destruirá lo que queda de la ciudad. Cada palabra parecía caer como un golpe sobre el corazón de Balac, cuya piel empalideció ante la certeza de lo inevitable. Aquello que había temido, que había intentado evitar, estaba escrito en las estrellas y sellado en la voluntad de Dios. Israel no solo sería bendecido, sino que también se alzaría sobre los reinos de la tierra, incluyendo el suyo. Pero la visión de Balaam no se detuvo ahí. Como si fuera transportado por una corriente invisible, su mirada se volvió hacia los otros reinos que rodeaban a Israel, a las naciones que algún día sentirían el peso de esta bendición transformada en poder. Y así, Balaam continuó con su revelación, sus palabras como hojas en el viento, moviéndose sin resistencia, guiadas por un soplo divino. Amalek fue la primera nación, pero su fin será la destrucción. Los queneos serán expulsados, aunque habiten en lo alto de las rocas, pues será Asiria quien los lleve cautivos. Sin embargo, el día llegará en que también Asiria y sus descendientes caerán bajo la mano del destructor. Los príncipes que habían acompañado a Balac escuchaban en silencio, sus rostros tensos, mientras sentían el peso de estas profecías. Eran palabras que resonaban no solo con el poder de una visión, sino con la certidumbre de lo que estaba por suceder. Balaam, ya sin más que decir, permitió que la quietud llenara el aire. El sol, alto en el cielo, parecía iluminar el fin de este encuentro predestinado. Balac, con el rostro endurecido y la mirada cargada de un odio mudo, no respondió. Sabía que cualquier intento de detener lo que estaba por suceder sería inútil. El profeta, que había sido llamado para traer maldición, había proclamado una bendición eterna que ni las armas ni los reyes podrían revertir. Finalmente, Balaam se volvió hacia sus pasos, descendiendo por el camino de regreso a su hogar. Había cumplido su misión, había hablado las palabras de Dios, y sabía que en el silencio que le seguía, el destino comenzaba a tejer sus hilos. Las profecías no necesitaban de más acciones, ya estaban en marcha. El pueblo que había visto desde las alturas no sería vencido, sino elevado, bendecido más allá de toda comprensión humana. Y así, en medio de las colinas silenciosas, la figura de Balaam desapareció, como un susurro llevado por el viento. Los príncipes de Moab, cabizbajos, regresaron junto a su rey, y Balac, con el corazón lleno de amargura, contempló desde lo alto el campamento de Israel. Sabía que no había escapatoria para su reino. La estrella que Balaam había visto en su visión ya brillaba, y su luz era una promesa, tanto de juicio como de bendición. El pueblo de Israel, ajeno a las intrigas de los reinos que los rodeaban, seguía avanzando, paso a paso, hacia la tierra prometida. Como un río imparable, su destino estaba asegurado, no por la voluntad de los hombres, sino por la mano invisible de Dios que guiaba cada uno de sus movimientos. Aquellos que habían intentado detenerlos, pronto conocerían la verdad. No hay fuerza en este mundo que pueda oponerse a lo que Dios ha bendecido. Y en la distancia, más allá de las colinas, más allá de las ciudades fortificadas, una nueva nación se preparaba para nacer, bajo la estrella que Balaam había profetizado, bajo el cetro que gobernaría para siempre.